Listo, muchachos. Entonces, buenas noches, bienvenidos. El aula es de ustedes, los escucho. Bueno, buenas noches. El día de hoy voy a ser el moderador y iniciaremos diciendo que, pues, en sí el propósito de todo lo que se narra en el artículo es mostrar cómo la arquitectura de software es una derivación y es una abstracción de que se basó en las disciplinas de arquitectura que ya estaban previamente constituidas, pues como la arquitectura para edificios, para esas cosas, de materiales y demás. De ahí se extrajeron algunos elementos que hoy hacen parte de lo que nosotros conocemos como arquitectura de software. Entonces, no sé si alguien me quiera contar qué sucedió más o menos en los años 70, 60. Bueno, buenas noches. Bueno, pues como muestra en el documento, en el año 1960, pues en esta década se desarrolló los sistemas de software a gran escala. Pues en esta década fueron reconocidos. Ya pues en 1980 esto se enfocó más hacia la integración de diseños. Esto dejó como resultado pues que muchas de las técnicas desarrolladas para el diseño de software hayan sido utilizadas para los lenguajes de implementación. Pues en esta década también se dieron avances en la capacidad de escribir y analizar los sistemas de software. Y ya en 1990, esta sería la década de la arquitectura de software. Pues algunos de los beneficios del surgimiento de la arquitectura de software fueron la arquitectura para satisfacer requisitos, la arquitectura como base para el diseño, la arquitectura como base para reutilizar y la arquitectura como base para la dependencia y análisis. Bueno, no saliéndonos de pronto del año 1970, no yéndonos tan adelante, en 1970 la ingeniería de software llamó la atención de algunos, de algunos investigadores. Esta atención surgió debido a problemas específicos de desarrollo de software a gran escala. Estos problemas de desarrollo de software que se estaban presentando a gran escala se reconocieron por primera vez o como que los intuyeron o los vieron por primera vez en 1960. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que la premisa de la investigación, o sea, la atención del investigador era que el diseño era una actividad que debería ir o que se debería implementar de manera, debería ir el diseño, debería ir separado de la implementación. Porque pues creo que decían que la implementación requerían otras técnicas y herramientas específicas. Los resultados de esta investigación sobre el diseño de software comenzaron a introducirse en el mercado, o sea, o empezaron a implementarlos en el mercado de la ingeniería de software como tal, de una forma muy particular, y esta forma fue la que eran era a través de asistencia por ordenadores. En este caso se hicieron uso de los case. Los case son herramientas pues que nos permiten, o bueno, no sé muy bien qué nos permiten hacer, pero un ejemplo muy claro sobre los case creo que todos lo vimos, que fue el Workbench. El Workbench es un programa que nos permite a nosotros agilizar un proceso. En este caso, el proceso que queremos agilizar es de pronto la creación de una base de datos en el cual yo puedo tomar gráficamente una entidad, ir creando entidad por entidad, después relacionarlas, y el programa como tal me genera el código para que yo lo copie y lo pegue. En este caso, no sé, en el caso cuando yo trabajé utilizamos USB Web Server y el lenguaje de programación era MySQL. Entonces el Workbench nos arrojaba el código
y nosotros lo pegábamos en la interfaz de USB Web Server y nos generaba la base de datos, ¿no? Hasta ahí va la parte de 1970 y 1960. Ya pues después entra la década de los 80, en el cual el enfoque de la ingeniería de software se alejó del diseño de software específico. Pues no sé si alguno de mis compañeros de pronto quiera contarnos algo de la parte del 1980. Yo quiero contar algo también de la década de 1970, pues algo así como para complementar lo que el compañero acaba de decir. Y es que pues en esa época pues como tal nace el concepto de ingeniería de software, debido a que en esa época, más o menos una década atrás, pues surgió lo que fue ya conocida como la crisis de software. Entonces, más o menos en la década de 1970 es cuando nace como tal el concepto de ingeniería de software. Este surge pues realmente con el fin de llegar a resolver todos estos, lo que fue la crisis del software. Y algo que desde entonces pues ha venido como la evolución de la ingeniería de software es que se han implementado herramientas y técnicas para el diseño y la implementación del software, como ya conocemos como lo es la programación estructurada, la programación orientada a objetos, herramientas que la documentación, los estándares, servicios web, lenguajes UML y todo eso que nosotros conocemos actualmente que pues, nos ayuda en sí a crear un software, a documentarlo y a llevarlo como es, como nosotros lo manejamos. Bueno, les recuerdo y les solicito que por favor levanten la mano cuando quieran pedir la palabra. Y le agradezco a los participantes. La compañera Angie mencionaba algunos beneficios que se esperaban obtener pues, de ese surgimiento de la arquitectura de software. Pues quisiera que por favor alguna persona tal vez nos hablara un poquito más de ellos, de esta parte de satisfacer los requerimientos, de bases técnicas para el diseño y cómo la arquitectura nos ayuda a hacer reutilizable nuestro software. De esta parte, ¿quién nos puede comentar más? Tiene la palabra Jessit Leandro. Buenas noches para todos. Sí, específicamente lo que se mencionaba sobre los beneficios que se esperaban obtener cuando se planeaba esta arquitectura, pues primeramente se menciona que que se esperaba como una arquitectura de framework para satisfacer requerimientos. Es decir, digamos, podríamos analizarlo de que fueran estándares predefinidos para realizar tareas. Después también se esperaba una arquitectura técnica básica para el diseño y de costo básico y estimación de procesos de manager. Es decir, una buena optimización y eh, eh, como liderazgo de cierta manera de un proceso de manager. También se menciona que se esperaba también una arquitectura que fuera eficiente y reusable, es decir, que fuera pues reutilizable de cierta manera, y una arquitectura que fuera una forma básica de dependencia y de consciente análisis de procesos. Fanny, tú has levantado la mano, no sé si quieras complementar algo. Sí, pues ya mostrando un poco sobre la arquitectura de software, pues que esto nos enfoca en un contexto más como la arquitectura de edificaciones, que pues mostrando como una ciencia de arte, la ciencia de de las diferentes de construcción, de un diseño y así sus necesidades y los gustos de cada uno. Se basa también fundamentalmente en los diferentes diseños arquitectónicos de diferentes ejemplos, también mostrando las principales características
y sus principales clases, que son los elementos de procesamiento, los elementos de datos y los elementos de conexión principal, que son los elementos conectados, formando varias cosas y asimismo teniendo un contexto similar de estos lazos de diseño. Y ya. Muchas gracias. Bueno, eh, me pareció interesante que en el artículo señalaban pues varios de los alcances a los que ha llegado la arquitectura de software como tal. Y una parte que a veces solemos dejar por fuera de lo que es un software es la arquitectura de una red. ¿Quién nos puede hablar un poco acerca de esto? Bueno, James tiene la palabra. Buenas noches, compañeros. Bueno, básicamente algo muy importante que debemos de tener en cuenta cuando estamos diseñando software era la arquitectura de red. La arquitectura de red se logra mediante la extracción de elementos que previamente están diseñados por red de nodos y conexiones. Esto es básicamente, hay diferentes en el mercado. Hay diferentes ejemplos de arquitectura de red. Básicamente estos nos ayudan a facilitar y a mejorar nuestro software dependiendo de las condiciones en donde lo encontremos y la topología que se encuentre. Básicamente no vamos a utilizar el mismo topología para un software de una empresa muy grande, algo de un local en general. Básicamente era lo que nos decía esta red, que se basa en diferentes tipos de topologías posibles. Generalmente son de diferentes aspectos como nodos y de diferente relación. Jennifer, ¿tú nos quieres contar algo más? No, pues básicamente lo dijo mi compañero, pues ahí también nos enfatizaban las topologías y en los componentes que son los nodos y conexiones, y pues que se debe tener en cuenta también el tamaño de la red. Muchas gracias. Bueno, otra, como lo mencionamos al inicio, el artículo nos muestra cómo, por ejemplo, la arquitectura para edificios fue una de las bases importantes para la construcción de la arquitectura de software. Le cedo la palabra a quien nos quiera comentar esas analogías que se desarrollaron acerca de la arquitectura de edificios y la arquitectura de software. Nixon tiene la palabra. Buenas noches para todos. Pues una analogía que vi, que pues me hizo interesante, es donde decía, pues en cuanto a la selección de materiales, dice que pues uno puede seleccionar materiales que se vean bonitos, estéticos, que se vean agradables, ¿sí? Pero pues que a la hora de crear algo más, algo, ¿cómo decirlo? Algo rígido, algo sólido, por ejemplo, una construcción de postes y de vigas, que uno no puede prestar tanto atención al detalle, sino al resultado final, por así decirlo, que sea algo sólido, que sea algo que pues aguante y dé los resultados que se esperan. Y eso en términos de software, ¿tú cómo lo manejarías? Pues en sí, la analogía es en cuanto a... me perdí un poco, perdón.
Bueno, vamos a rescatar de este apartado de la arquitectura de edificios, de esta construcción. Ya le doy la palabra a Daniel Alexander Sánchez. Eh, Hay unos apartados bastante interesantes que menciona múltiples vistas, estilos de arquitectura, estilos e ingeniería y lo que se refiere ya como tal al estilo y materiales. Pues quisiera que tratáramos de ver cómo esos los reflejamos hoy en día nosotros al construir un software. Tiene la palabra Daniel. Pues que la analogía entre la arquitectura de software y la arquitectura de un edificio dice que la arquitectura del software nos permite reutilizar piezas de software como funciones, objetos o componentes, ya sea para nuestros proyectos y para poderlos realizar de una manera más eficiente. Y la arquitectura de un edificio nos permite reutilizar partes que ya se han utilizado para la construcción de este edificio. También dice que la arquitectura del software está en constante actualización, diferente, están también en diferentes formas de estructurar el desarrollo de aplicaciones y la arquitectura convencional no cambia tan rápidamente. Y que para la construcción de un edificio, por lo general se ven muchas más personas involucradas que para el desarrollo de un sistema. Está abierto para el que quiera complementar algo acerca del tema. Puede ser, Oscar. Pues, qué pena. En el documento decía, bueno, había una parte que decía que se utilizaban ciertos materiales solamente para darle un aspecto elegante a un edificio, como por ejemplo la madera, pero que nosotros no podemos construir un edificio, un rascacielos con solamente vigas de madera porque por obvias razones el peso lo tumba. Lo mismo pasa pues con el software. Nosotros podemos hacer implementación de ciertas herramientas, pero no podemos crear todo un software a base de esas herramientas porque a largo plazo un gran software se va a derrumbar. Toca optimizar y escoger muy bien las bases que vamos a utilizar a futuro para, bueno, a futuro no, que vamos a utilizar para crear el software para que a futuro no se nos presenten inconvenientes. Muy importante eso que mencionaba Oscar. Pues ya haciéndolo un poco más específico, cuando uno implementa un software, uno debe considerar pues la máquina, los requisitos que le va a pedir su software a la máquina como tal. Y si usted hace un software que necesita 10 gigas de RAM y su cliente le había dicho que necesitaba algo que funcionara en 4 gigas de RAM, obviamente no va a funcionar. Le va a crashear la máquina, va a empezar a tener errores por no considerar esas cosas. William, Jessy Durán, ¿qué nos quieres contar? Pero bueno, primero que todo, buenas noches. Pues también hacía énfasis el artículo que pues cada persona tiene su forma de crear e implementar el software. O sea, cada quien es libre de dar sus diversas opiniones y de ejecutar las pruebas que se llevan a cabo siendo un protocolo de pruebas. Pues también los autores quieren enfatizar que en cada uno de los elementos juntos llegan a construir un software. O sea, a partir de las ideas de cada persona se construyen los software. Por eso es mejor hacerlos así en conjunto a veces para que no sea una sola idea vaga. Y pues eso sería. Ah, y también los requerimientos, creo que por ahí preguntaron al principio, que son los funcionales y no funcionales. No sé si alguien quiere aportar sobre eso. Bueno, Jessy tiene la mano levantada. ¿Qué quieres aportar, Jessy? Sí, sobre, digamos, las analogías
que mencionaste anteriormente sobre vistas múltiples y arquitectura, estilos y demás, pues llevándolo a nuestra carrera de ingeniería, primero que todo, digamos, una analogía sobre las múltiples vistas podría ser no tanto pararse en el sitio del desarrollador, sino también en el cliente. Como sabemos, uno como desarrollador, pues tiene una idea, una vista de cómo funciona, o si tenemos relación con la tecnología, sabemos cómo funcionan otros programas, pero digamos un usuario del común, decirlo de una manera, no sabe tanto como nosotros decirlo. Entonces hay que pararse en los zapatos de otros para ver si esto realmente es funcional para los demás, ¿sí? También lo de estilos de arquitectura es tres cuartos de lo mismo. Sobre todo, digamos, al momento como de desarrollar, sí, porque pues hay equipos de trabajo que desarrollan de una manera y equipos de trabajo que desarrollan de otra manera, y pues acostumbrarse a aprender de ambos, ¿no? El estilo y la ingeniería, pues, digamos que va de la mano con lo anterior, pero no sé si se refiere más al diseño interactivo con el usuario o a un desarrollo más interactivo por parte de hacia programadores, como decirlo de una manera. Y un estilo y materiales va de la mano con lo que dijeron anteriormente sobre los recursos que se piden a un servidor, a una máquina para que se esté desarrollando el producto, y tener muy bien eso en cuenta al momento de desarrollar. Tiene la palabra Carlos Andrés. Buenas noches, compañeros. Complementando lo que decía mi compañero Yesid sobre la construcción y la arquitectura de software, también hay un apartado en el artículo donde habla que estos software se deben mantener a la personalización o evolución, que es que no debe mantenerse anticuado, sino intentar de mejorar la percepción de tanto la interfaz o, como decir, no solo codificación, para que el usuario se sienta más cómodo si éste no sabe interpretar a simple vista o no sepa de sistemas o no haya trabajado anteriormente con un software especializado. Yesid. Bueno, ahí habla de vistas como las que a veces necesitamos para patrones de diseño. Bueno, en sí, vistas puede referirse a un sinnúmero de temas en cuanto a la construcción de un software. También, por ejemplo, al modelo vista controlador, en los que las vistas pasan a ser parte ya del frontend. Vistas como los diagramas que tenemos que desarrollar para cada software. Hay un apartado que señala algo de requerimientos, arquitectura, diseño e implementación. Quisiera que alguien nos contara acerca de los requerimientos. Tiene la palabra Jefferson. Bueno, para la parte de los requerimientos, ¿a qué se refieren requerimientos, no requisitos? La parte de los requisitos del artículo nos decía que los requisitos se refieren a la determinación de la información, el procesamiento que ésta va a tener y las características de esta información. ¿Y qué procesamiento necesita el usuario de esta información? Bueno, hay veces es un poquito tedioso entender esa parte de una forma, ¿cómo decirlo? De la forma en la que uno lo lee. Por ejemplo, en este artículo, si uno se pone a leerlo y no tiene de pronto los conceptos claros, queda uno un poquito perdido. Entonces, me gustaría explicárselos con un ejemplo de requisitos, ¿no? Entonces, un ejemplo claro
lo primero que yo tengo que hacer es describir qué problema tengo. En este caso, el problema que yo tengo para mi ejemplo es que quiero vender música a través de Internet. Eh, los usuarios comprarán créditos para adquirir canciones. Otra cosa es que los usuarios buscarán las canciones que desean y las pagarán con créditos, ¿no? Eh, los usuarios también tendrán algunos días para descargar en su ordenador las canciones que hayan adquirido. Se quieren hacer ofertas generales y particulares. Las ofertas generales, pues en este caso afectarían a todos los usuarios y las particulares afectarían a ciertos usuarios en concreto. Bueno, ya después de saber cuál es o sea, cuál es la descripción de mi problema, yo entonces entro a mirar requisitos funcionales. ¿Qué requisitos funcionales yo tendría? Dentro de mis requisitos funcionales, los usuarios comprarán créditos para adquirir canciones. Entonces yo tengo que meterle dinero a la aplicación para poder comprar créditos y adquirir mis canciones. Pero esto no nos da pues, mucha información. Otro requisito funcional, el sistema debe registrar la información de los usuarios y los créditos que poseen, porque yo debo saber eh, qué tantos créditos tiene un usuario y con esta información pues yo puedo saber qué tantas canciones o cuántas canciones va a comprar o en el momento en que se le acaben los créditos ya no puede comprar más canciones. El sistema también debe permitir que los usuarios registrados compren créditos y también debe proporcionar las herramientas para que los usuarios paguen. Entonces yo sé que yo puedo comprar créditos en mi o sea, dentro de mi aplicación, yo abro la aplicación, puedo comprar créditos, pero también la aplicación debe tener una forma para que yo pueda pagar los créditos que he adquirido, ¿no? Bueno, de ahora pasaríamos de pronto a ver unos ejemplos de requisitos no funcionales. Dentro de algunos requisitos no funcionales, teniendo en cuenta el ejemplo de que quiero vender música por Internet, podríamos encontrar el siguiente: el sistema debe visualizarse y funcionar correctamente en cualquier navegador. Cuando hablamos de cualquier navegador, puede ser Internet Explorer, Firebird, Mozilla, bueno, y los otros antiguos que habían que ya están un poquito obsoletos. Otro ejemplo podría ser que el sistema debe cumplir las disposiciones recogidas, o sea, si yo quiero vender música por Internet y mis usuarios van a poder comprar créditos y va a haber una forma de pagar, digamos, electrónica, entonces el sistema debe cumplir con las disposiciones recogidas en la ley, en la ley que en este caso protege los datos personales. Otro ejemplo sería: el sistema no debe tardar más de, no sé, 5 segundos en mostrar los resultados de una búsqueda, de una canción en específico, porque pues el cliente quiere, en este caso, quería que la aplicación tuviese pues una cierta velocidad, ¿no? Entonces, así a pequeños rasgos con este ejemplo, es como para entender la parte de los requisitos, ¿no? Y aquí yo hago referencia cuando hablo de requisitos, cuando hablo de determinar la información, de determinar el problema, de determinar el procesamiento y de determinar las características que va a tener mi información. Bueno, Jessy, tienes la palabra. Buenas noches para todos. Bueno, pues en cuanto al levantamiento de requerimientos o de requisitos, pues se debe tener en cuenta, primero que todo, trabajar como muy de la mano con el cliente que solicita el software, porque pues es de una u otra forma la persona que tiene como la última palabra a la hora de la realización del software. Y pues también se debe tener en cuenta que pues este software debe tener unos atributos de calidad, como lo serían por lo menos el desempeño, que serían como los tiempos de respuesta respecto al equipo en el que se vaya a trabajar, la seguridad, pues obviamente la protección de datos, o que pueda resistir ataques de ciberdelincuentes, pues que sea un software en el cual se pueda modificar quizás en algún caso en la presentación de errores, que sea usable pues para que las personas del común, por decirlo así, puedan tener la facilidad de realizar las tareas a las cuales fue programado el software y pues la prueba.
Edwin, tienes la palabra. Bueno, reiterando un poco lo que dice mi compañero Jefferson sobre los requisitos, pues así en un resumen breve de los requisitos funcionales y no funcionales, un requisito funcional del software sería que, por ejemplo, sin esos requisitos, el software no funciona. Y un requisito no funcional sería que si no está ese requisito o está, de igual forma va a funcionar, pero no con las mismas características. Vale, muchas gracias. Ahora quisiera que habláramos acerca de la parte de la arquitectura, o sea, ¿por qué mencionan eso así de su forma como arquitectura? Jessy, tienes la palabra. Bueno, aquí cuando habla como tal de arquitectura y dice que es lo que concierne a la selección de los elementos arquitecturales, a cómo están relacionados, a las restricciones que tienen esos elementos en sus interacciones y cómo proveen, o sea, cómo contribuyen a satisfacer los requerimientos. Entonces, ahí es importante saber que en la arquitectura de software hubo un proceso en el que se llegó a desarrollar una parte que nosotros ya vimos, que conocemos como el modelamiento de estos sistemas. Y en el modelamiento de estos sistemas nos planteaban el uso de algunos diagramas que nos permitieran explicar precisamente esto, cómo están relacionados los diferentes elementos de un software, cómo estos interactúan. Y sabemos que estos interactúan con una serie de aspectos que podríamos conocer como los actores, ¿no? Entonces, ahí encontraríamos que los componentes de un software no solo están interactuando e intercambiando información entre ellos, sino que también tienen que entrar a relacionarse, por ejemplo, con usuarios, ya sean finales o administradores, o también con otros dispositivos que hoy en día se hace cada vez más común con esto del Internet de las cosas. Cerrando esa parte, quisiera que alguien nos contara acerca del diseño. Buenas noches. Pues en lo que decía que el diseño es importante pues porque este se ocupa de la módulo, ah, modularización y la interfaz detallada de cada elemento del diseño. También que sus algoritmos y procedimientos eh, de procedimientos y tipos de datos necesarios que apoyan a la arquitectura para satisfacer así los requisitos del cliente, dependiendo de cómo ellos quieran, dependiendo de los requisitos que el cliente ha adquirido, se va a realizar y a diseñar, como dice el software o lo que el cliente necesita. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya cerraría, como pudimos ver, no sé si se hayan dado cuenta, creo que sí. Estas fases que estamos observando cumplen con algunos de los procesos del ciclo de vida del software y por eso cerraríamos con la parte de la implementación. Entonces, ¿quién nos quiere hablar acerca de ese apartado?
Sergio, tienes la palabra. Pues en la implementación lo que más se utiliza son lo de los algoritmos y el tipo de datos que satisfacen el diseño y la arquitectura y los requisitos. O sea, digamos que aquí es donde más como que, como que uno necesita, ¿cómo les explico? Aquí es donde uno necesita satisfacer como, como ese, como ese, sí, digamos, como esos requisitos a cumplir. Juan Camilo Hernández. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, en cuanto a la implementación, bueno, esa es la fase en la que, bueno, se reúne todo lo que hemos estado hablando anteriormente, como pues, los requisitos, los requerimientos, la arquitectura, el tipo de arquitectura que se usó, el diseño y finalmente pues la implementación. Digamos que aquí es donde se mide si la arquitectura que se usó es correcta, el software que se desarrolló sí quedó de una forma pues correcta. Entonces, también nos dice que para la implementación pues tenemos que tener como dos factores que, que nos van a permitir como establecer un costo. Estos pues son pues la evolución que tenga el desarrollo de este sistema y pues también la personalización que tenga frente a otros softwares que estén por ejemplo en el mercado. Gracias. El compañero Brian tiene la palabra. Bien, pues lo que decía anteriormente mis compañeros, pues básicamente es eso, ¿no? La implementación, pues es, digamos, es casi una de las últimas etapas, ¿no? Que en lo que es el ciclo de vida del software. Y es aquí en esta etapa donde nos damos cuenta que si tenemos en cuenta pues, los procesos anteriores a los cuales hicimos para llegar a esta etapa, los cuales serían el diseño, la arquitectura y los requisitos. Es decir, pues aquí es cuando ya en nuestro software, en nuestro desarrollo, pues vemos si nosotros cumplimos con estas anteriores etapas. Cuando llegamos a esta parte, pues básicamente es cuando ya nosotros procedemos como a dar ejecución a nuestro software, a nuestro desarrollo para nuestro cliente. Es aquí pues donde validamos que todo esté correcto, que todo se haya cumplido en las etapas anteriores, y etcétera. Vale, muchas gracias. Bueno, ahí aparece un nuevo apartado que dice, bueno, las motivaciones para las especificaciones de la arquitectura. Y dice que hay específicamente dos factores que son importantes porque contribuyen a que un proyecto de software se haga muy caro. No sé si alguien esté al tanto de ellos. Juan Carlos. Sí, pues como lo mencionaba ahorita, pues estos dos factores que tienen que ver con el costo, porque el software es demasiado alto en el costo, ese sí, pues la evolución que tenga el software, o por ejemplo las actualizaciones, nuevas formas de hacer las cosas, unas formas como más acercadas o más amigables con el usuario y también pues la personalización en cuanto a que sea como accesible a todas las personas, sea como pues, llamativo, si me hago entender. Entonces, pues estos son dos factores, la evolución y la personalización. Sí, señor, eso mismo. Bueno, ellos hicieron en el artículo un señalamiento bastante importante y decía que la base de la arquitectura de software que ellos señalan
está compuesta por tres factores. Proceso, no, espérenme. Los elementos, la forma y la, perdón, leo ok, y hay una participación que se está realizando por el chat y es la compañera Janet. Si quieres, nos puedes ir contando ahí por el chat más a fondo cada uno de esos elementos. Bueno, mientras la compañera nos comparte esos definiciones un poquito más completas, quisiera que habláramos acerca del modelo. Entonces, en el artículo dice que por analogía con la arquitectura de construcciones, ellos proponen el siguiente modelo de arquitectura de software, que está compuesto por los elementos, la forma y esa justificación, esa racionalidad. Entonces, ¿quién nos quiere contar un poco acerca de qué son esos elementos que ellos mencionan? Angie, por favor. Bueno, como decía pues Diego, pues en la arquitectura de software se propone pues el siguiente modelo, son los elementos, la forma y fundamento. Y pues dentro de esos elementos se distinguen tres clases, que son los elementos de procesamiento, los elementos de datos y los elementos de conexión. Bueno, por los elementos de procesamiento son los que suministran la transformación de los elementos de datos. Los elementos de datos son los que contienen la información que es usada y transformada. Y los elementos de conexión son los que se encargan de que las piezas de la arquitectura siempre estén juntas. Genial. ¿Alguien más tiene algo que aportar acerca de estos elementos que mencionan? ¿O nos quiere hablar acerca? Ah, sí, Sergio Lucas. Adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. Pues yo vengo a dar un poco en cuanto a los elementos que puede llegar a tener un software en la arquitectura. Bueno, pues que dentro de la arquitectura de un sistema se encuentran algunos criterios que pueden llegar a descomponerse, que son en parte los elementos. Algunos de ellos pueden ser muy importantes dentro de la arquitectura que se llegó a armar dentro del software. Por lo tanto, estos no pueden llegar a ser reemplazados. Entonces, tienen que haber unos planes de respaldo, los cuales pueden llegar a generar planes de contingencia para poder llegar sí, a suplir estas necesidades que puede tener el software a largo plazo y que esto se puede evitar también a llegar a reemplazar toda la arquitectura del software que puede llegar a componer, que esto no es una buena idea. Así que pues toca tener unos planes de contingencia para determinar qué elementos pueden llegar a ser reemplazados sin dañar la dinámica que puede tener este sistema. Muchas gracias, Sergio. Si alguien nos quiere contar algo más acerca de estos elementos o ya quiere hablarnos un poco acerca de
a qué se refieren ellos con esta forma que mencionan. Sergio mantiene la mano levantada. Si quisieras hablarnos acerca de esta forma o alguien más se ofrece voluntariamente, o el ingeniero Edison nos colabora con un... Ah, no, Sandra, adelante. Bueno, la forma arquitectónica constaba de propiedades ponderadas de lazos y relaciones. La ponderación indicaba dos cosas. La primera, la importancia de la propiedad o la relación, o también la necesidad de seleccionar algunas alternativas. También que en algunos casos podían ser preferidos sobre otros. El uso de la ponderación les indicaba la importancia y habilitaba para distinguir entre cargas y aspectos formales que eran decorativos. También ese uso de la ponderación podía indicar alternativas que le permitían al arquitecto constatar la elección, dado que a un grado de la libertad de los diseñadores podían satisfacer e implementar las arquitecturas. Donde distinguían las propiedades, que estas las podían utilizar para restringir la elección de elementos estructurales. Y ya. Muchas gracias, Sandra. El compañero Sergio tiene algo para compartirnos. Bueno, pues que hoy en día la arquitectura de software debe contener de forma detallada la lógica del software mediante el uso de diferentes vistas. Cada una de esas vistas conforma una expresión parcial de la misma arquitectura y es muy importante que haya una relación entre todas esas vistas. Cada una de ellas debe ser coherente una con la otra para que de esta forma no se vaya a repetir la información y se pierda la relación coherente de la información que compone cada una de estas. Cada modelo que se vaya a realizar de un software pide diversos tipos de vistas para describir la arquitectura que va a tener el programa. Entre las diferentes vistas se pueden llegar a realizar, se necesitan tres clases distintas de esta que son fundamentales. Estas son la vista estática. Esta vista se encarga de describir todos los elementos que contiene la arquitectura del programa a desarrollar. La vista funcional, que se encarga de describir la función de cada elemento dentro del software. Y la vista dinámica, que se encarga de describir el comportamiento que va a presentar todos los elementos del software y su interacción entre ellos a lo largo del tiempo. Gracias, Sergio. Jennifer, tienes la palabra. También nos decía que los elementos son aquellos que contienen la información que es usada y transformada en los elementos de conexión, de procesamientos de datos y es el pegamento o lo que sujeta las piezas de la arquitectura de software. Muchas gracias. Bueno, terminando con esta parte, ¿quién nos quiere hablar acerca de a eso que se refieren con la racionalidad o justificación? Veníamos viendo cómo hay algunos elementos
que se van seleccionando porque estos tienen unas propiedades, ¿no? Tienen una forma, tienen unos parámetros que los restringen y otros que ayudan a que estos sean seleccionados. A esa parte es a donde llegamos con la parte que dice la racionalidad, o sea, más o menos cómo se justifica que esos elementos se escojan y se definan dentro de la arquitectura. Aquí se definen algunos parámetros que van a llegar al estilo que va a tener la arquitectura del software final, en la que se escogen los elementos y se les da forma a estos. Explica o sea, por qué la persona que está a cargo del desarrollo realmente termina decidiéndose para poner un ejemplo, por qué utilizar una base de datos relacional y no una no relacional. A ese punto es al que llega, ya tenía varios elementos, ya sabía cómo interactuaban, y aquí en esta última parte, el arquitecto de software se arma de una serie de herramientas y termina inclinándose por una de esas opciones, basado precisamente en las restricciones que tenía, en los parámetros que se habían recogido, en los elementos que estaban componiendo el software, y más o menos de eso es que va este modelo de arquitectura de software. Aquí aparece un concepto que dice estilo arquitectural. ¿Quién nos puede contar un poco acerca de eso? El ingeniero Edison tal vez nos podría colaborar con un voluntario en caso de no haber. Jennifer, adelante. Pues aquí nos dice que un estilo arquitectónico es una estructura específica. Nos da un ejemplo que podríamos hablar de un estilo distribuido o de multiproceso. En estos casos nos concentramos en solo ciertos aspectos de una arquitectura específica relacionada entre elementos de procesamiento y procesores. Vamos a darle voz a lo que nos está compartiendo la compañera Ginette. Ella nos cuenta que, bueno, la arquitectura de software manejaba 5 fases. La primera en la que encontraríamos lo que es el análisis léxico, análisis sintáctico, semántico, de optimización y generación de código. Entonces, en la parte del análisis léxico actúa sobre los caracteres del texto. El análisis sintáctico produce frases que son frases de definición. El análisis semántico correlaciona las frases de sus elementos del programa como un identificador asociado al elemento. La optimización se produce anotaciones en las frases correlacionadas en las que se utilizan durante la generación del código que se tiene como objeto. Bueno, el modelo de la arquitectura distingue 3 clases diferentes: elementos de procesamiento, elementos de datos y elementos de conexión. Dice que los elementos de procesamiento son componentes que suministran la transformación de los elementos de datos. Los elementos de datos son los que contienen la información que se ha usado y transformado, y los elementos de conexión son los que a veces pueden ser elementos de procesamiento o de datos. Muchas gracias a Ginette. Básicamente, el último párrafo que ella nos comparte resume la idea completa, en la que nos dice que, bueno, como bien lo sabemos, nosotros
sabemos que un software se especializa precisamente en tomar una información, unos datos, realizar ciertas operaciones con ellos o procesarlos para producir precisamente un resultado. Entonces es importante esto que ella nos cuenta porque básicamente esa es la función de un software. Angie tiene algo para compartirnos, tiene esta palabra. Bueno, pues también hablando otra cosita del estilo arquitectónico, pues este estilo se encarga de abstraer los elementos y aspectos formales de varias arquitecturas específicas. También pues lo más importante de un estilo arquitectónico es que agrupa decisiones importantes sobre estos elementos y enfatiza las limitaciones importantes y pues sí se enfatiza como en lo más importante. Gracias, Angie. Vamos a dar un salto hasta el apartado que menciona los beneficios que se derivan de la arquitectura de software. O sea, bueno, ya hemos visto en qué está basada, más o menos cómo se construyó, qué la compone, pero ahora vamos a hablar, pues, en qué nos beneficia todo este proceso, para qué se tomaron todas esas molestias. Sergio, tal vez nos quiera compartir algo. Angie, nuevamente, tienes la palabra. Bueno, pues en el documento pues da dos ventajas, bueno, dos beneficios, que el primero son los tipos de análisis que hay en las especificaciones de la arquitectura de software y el otro beneficio que da son los tipos de reutilización que obtenemos desde nuestro enfoque de la arquitectura de software. Jessy, tienes la palabra. Bueno, pues otro de los beneficios es que al hacer esto, pues nos podemos como, por decirlo, acercar un poco más a la realización del software, como para tener otra analogía y poder como brindarle nuestro propio estilo a la hora de la realización. Sergio, adelante. Bueno, pues otro de los beneficios que yo encontré al leer el documento es que gracias a esta arquitectura de software nos puede ayudar a prevenir errores y lograr llegar a completar un software mucho más robusto. Oscar, tienes la palabra. Pues en esa parte del texto, pues también nos menciona que gracias a la arquitectura del software, nosotros podemos satisfacer los requisitos del sistema y pues así pues optimizar el proceso de la construcción del software. Juan Carlos, adelante. Bueno, también otros beneficios que podemos encontrar con la arquitectura del software es que esta satisface los requerimientos de diseño. O sea, si se hace un buen análisis del uso de esta arquitectura, pues va a satisfacer los requerimientos de diseño. Esto también nos permite hacer un buen análisis de las especificaciones y también nos permite como reutilizar el enfoque o permite juntar varios puntos de vista o bueno, varios temas de arquitectura que nos puedan servir pues, para el desarrollo de algún software. Sí, señores, muchas gracias. Bueno, ¿quién nos puede regalar una especie de conclusión en la que nos puedan regalar una comparación de cómo se desarrollaba antes, por qué tuvo que surgir esta arquitectura de software y pues qué significan estos beneficios hoy? O sea, a qué fue lo que logramos con estos beneficios? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día como proceso de desarrollo? Y Jessy tiene la palabra.
Bueno, pues eh, la conclusión es que, pues, por lo menos antes, de pronto no se tenía como un control sobre la realización, digamos, del software. Hoy en día sí ya se tiene más control, por lo cual pues se generan software mucho más especializados y con funciones más similares a lo que piden los clientes. Gracias. Jessy, tienes la palabra. Sí, respecto a cómo se desarrollaba antes, pues era más que todo, era un problema de comunicación. Eh, digamos, compañías desarrollaban solo para ellas o intentaban vender también su producto a otros usuarios, pero pues había un conflicto entre comunicación, ¿no? El software no se entendía o los únicos que podían usarlo era gente que tenía pues conocimientos. Esto pues llevó obviamente a la creación de una arquitectura basada en seguir ciertas reglas, ciertos parámetros para que todos hablemos el mismo idioma y pues a medida que pues que iba evolucionando pues esto abrió las puertas a más gente más gente del común para aprender esta tecnología. Esto llevó obviamente que esto fuera una de las ramas más grandes de autoaprendizaje, o sea que esta tecnología se puede aprender de manera autónoma eh, a gran escala, pues, y lo que nos llevó a crear pues estas grandes empresas que tenemos hoy en día, eh, gracias a estas normas. Entonces, Juan Carlos tenía la mano levantada. Sí, pues como para ir terminando, bueno, en sí la arquitectura o la necesidad de crear como una rama relacionada sobre la arquitectura del software es que pues por allá en 1960 pues hubo una crisis del software, ¿sí? Digamos que no habían como unos estándares que nos permitieran a nosotros guiarnos para desarrollar software. Entonces al final del artículo, bueno, los autores mencionan que la arquitectura como tal juega un papel muy importante frente al desarrollo del software. Entonces, pues, entonces ahí también menciona que debemos como aprender más esto y las personas como tal tienen que invertir más tiempo en el desarrollo y en el aprendizaje de todas estas formas de desarrollar software. Ahí. Los que ya participaron pueden bajar las manos. Sergio la tenía levantada, pero veo que ya no va a participar aquí. Serías... sí, Sergio Andrés. Bueno, pues una conclusión que yo puedo sacar en cuanto a la arquitectura de software es que, bueno, antes de ser implementada al momento de que se vaya a crear el programa, antes pues lo que se hacía era que los que sabían programar, pues al momento de crear un programa, programado como por programar. Entonces lo que se generaba era que el programa que ellos creaban, solamente ellos lo iban a entender. Y o muchas veces no se fijaban en pequeños detalles básicos que tiene el programa que a largo plazo pues puede que sean obsoletos o pueden generar fallas al momento de que otras personas lo vayan a implementar. Entonces, al momento de que ya se implementó la arquitectura de software en la década de los 60, 70, esto ayudó sobre todo como a una guía para que pues de esta manera durante la ejecución, durante la creación del software, se analicen las diferentes errores o fallas que puede llegar a tener a corto, mediano o largo plazo y de esta manera prevenirse o corregir estas fallas para que el programa pues sea apto a largo plazo a las personas y que también no solamente se centren en la ideología de la persona, como que se expanda a otras personas para que el programa pueda ser entendible a varias personas y que esto pueda suplir varias necesidades.
y ya, es todo. Bueno, vamos a escuchar a Sergio Rojas y a continuación a Angie. Bueno, ¿qué es la palabra Angie? Bueno, por mi parte, otra conclusión es que, pues esto, bueno, en conclusión, implementar una arquitectura nos ayuda a entender mejor de qué trata, pues, nuestro software. Eh, También la arquitectura de software, pues, nos brinda el mecanismo para evaluar los beneficios de las estructuras del sistema. Igualmente, pues, nos proporciona una visión global del sistema a construir. Pues por otra parte, pues también se ha formulado un modelo de arquitectura de software que enfatiza los elementos arquitectónicos de datos, procesamiento y conexión, y pues resalta sus relaciones, sus propiedades y captura las limitaciones en su realización. Y ya, eso sería. Bueno, Angie, muchísimas gracias. El artículo finaliza con una parte que nos habla de problemas para usar y reutilizar. Y James tiene la palabra. Bueno, resaltamos del documento que hay grandes aspectos para la productividad de los diseñadores y programadores. Esto es construir sobre esfuerzos de otras personas, reutilizando componentes de otro sistema o del mismo sistema. Esto es muy importante, esta gran parte, porque agiliza y hace que nuestro software pueda llegar a cumplir las necesidades y estándares que se proponían desde el principio desde una manera más ágil y eficaz. Pero también nos da que esto es de mucha atención, que se debe tener muy en cuenta, porque generalmente, ¿qué hacemos? Utilizamos una biblioteca o un componente que es del sistema, ya de alguien que lo creó, y muchas veces no sabemos utilizarlo de una manera adecuada, y lo que puede hacer es que una persona que sí sepa de ello pueda vulnerar y desde ahí poder robar tu información, porque por ejemplo no estamos encapsulando los datos, los dejamos públicos. En sí, esto puede hacer de que se pierda nuestra información y que hayan problemas en este sentido con otro tipo de bibliotecas o en general. Nos hablaba de esto. Y básicamente pues nos dice que esto pues hace que ayude a satisfacer los diseños de arquitectura e implementación, pero también puede hacer de que nuestro software como tal pueda carecer. Bueno, pues desde otro punto de vista podemos resaltar que gracias a esto también podemos agilizar nuestro programa por diferentes funciones que traen otras bibliotecas o el reutilizo de otra información o paquetes que utilizan otros diseñadores. Esto también pues hace de que, por ejemplo, nuestro código itere menos veces, sea más rápido, sea más eficaz, pero también está su contra, que puede ser la pérdida o vulneración de la información. Bueno, queda este espacio abierto a las conclusiones que cada quien quiera compartirnos. Eh, Quisiera que trataran de rescatar que este documento es un documento bastante antiguo, como del 92, y que pues obviamente las conclusiones que ellos pusieron en el documento en este momento se toman como, de hecho este paper se toma como una contribución en ese tiempo a la construcción del concepto de arquitectura de software. Y pues quisiera que se basaran, que tomaran eso en cuenta para concluir.
Y el ingeniero Edison nos puede colaborar con la selección de los voluntarios. ¿No presencial? Bueno, me gustaría a mí, digamos, concluir con esto, en el sentido de que, escuchando todas las intervenciones, dijo, vamos a hacer el ejercicio de ingeniería de la inversa, comenzar de atrás hacia adelante. Diego decía que el documento es muy viejo, ¿sí? Es del año 92, de octubre del 92. 2 décadas, más de 2 décadas prácticamente, y con conceptos que se mantienen totalmente vigentes. Entonces debemos mirar que a pesar de que el documento es muy añejo, los conceptos que se tienen cimentaron todo lo que nosotros realmente necesitamos. Y miren que si lo vemos desde la perspectiva de lo nuevo que es la ciencia o de lo nuevo que es la arquitectura puntualmente, son conceptos que hace 3 clases ustedes desconocían. Son conceptos que hace algún tiempo desconocíamos porque estábamos cimentados en que el desarrollo de software era solo eso. Sentarme frente a un equipo en un entorno integrado de desarrollo, ejecutar una sintaxis de un lenguaje de programación y ya. Y nos centrábamos a que los resultados eran ese software. Nuestro resultado para entregar, nuestro entregable como ingenieros era hacer el software. De ahí que en muchas ocasiones la profesión que nosotros tenemos, por la cual nos estamos formando, que algunos ya desempeñan, pues se desvalorizó. Esa puede ser una conclusión. ¿Por qué? Porque no estábamos dando respuesta efectiva, no estábamos siendo eficientes en el desarrollo de nuestro trabajo. Y entonces a partir de todos esos preceptos ya nos empezamos a dar cuenta que nuestro producto no es solo el software, ¿cierto? Que necesitamos tener conceptos totalmente fundamentales y que son transversales a todas las áreas del ciclo de vida del desarrollo del software, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que el arquitecto no solo va a estar al inicio, no solo va a estar en el análisis, en el diseño, sino que su aporte es directo y que afecta todas las fases del ciclo de vida, que afecta todas las actividades, sí, de forma positiva en el desarrollo de todas estas actividades. Podemos concluir también, creo que a todos nos quedó supremamente claro que la arquitectura de software no es cosa de un momento, no es un diagrama. El hecho de decir que utilizo un modelo vista controlador, no estoy aplicando arquitectura de software, ¿sí? O el hecho de hacer un modelo de entidad-relación, de hacer un diagrama de casos de uso, no es solo hacer arquitectura. Entonces la arquitectura no es solo modelos, no es solo documentación, digamos que es un proceso tedioso, pero lo que va a garantizar, como les decía en muchas ocasiones, la arquitectura me va a garantizar es calidad en el desarrollo del software. ¿Listo? Entonces no sé, como para concluir esta parte de ese gran artículo de los fundamentos del estudio de la arquitectura de software, si tengan alguna otra aporte, o pues ya daríamos por cerrada esta sesión. Listo, pues me agrada el resultado, medianamente improvisado, pero me agrada cómo lo trabajaron, cómo lo abordaron. Me siento satisfecho que en una clase prácticamente ustedes comprendieron cuál es la importancia, ¿verdad?, de la arquitectura, de la ingeniería, que no es solo teoría, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos esas asignaturas como que es algo teórico, algo que no nos aporta, pero miremos que esto es esencial en el desarrollo de un software de calidad. Cualquiera desarrolla software, sí, pero no cualquiera desarrolla software de calidad. Listo, muchachos, entonces
Eso era como la actividad del día de hoy. Quería que revisáramos bien ese artículo, lo estudiáramos, diéramos nuestra opinión. Y entonces aquí entraría el trabajo que tienen en el aula, que sería el del ensayo. Diego había propuesto que para entregarlo para el día de mañana. ¿A qué hora? Para dejarlo cuadrado de una vez. Pues, profe, yo opino que si nos da plazo por la tarde, a eso de por la noche, tipo 8 o 9 de la noche, es que pues por la mañana algunos trabajamos y por la tarde tenemos nuevamente clase y no nos queda tiempo para maquillarlo, por decirlo así, porque son cosas mínimas los cambios que debemos hacer. Tendrían un día completo. Entonces, 5 de marzo, 8:45. ¿Listo? A partir del momento. Ya quedó configurado para que lo tengan en cuenta. Obviamente, pues, aquellas personas que también hicieron el esfuerzo, yo les reviso y les dejaré la calificación, ¿vale? Me gustó ese trabajo, me gustó esa actividad que realizaron el día de hoy, ese trabajo en equipo, que eso es lo que necesitamos en el desarrollo del software, un correcto trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes, sino para dar por finalizada la sesión del día de hoy. No, señor, muchas gracias. Yo por ahí había subido el artículo, pero no me había fijado en la descripción de Ágora que dice que es con normas APA. Entonces, eso es lo que debo corregir. Ok. Gracias por el plazo, gracias por la actividad. Listo. Sí, Inge, pues en mi caso, yo ni siquiera descargué el artículo por ahora, sino no se me había dado el nombre y tampoco me fijé en que tocaba hacer un ensayo, entonces también, gracias por el plazo, Inge. Listo, vale. Entonces nos veremos en 8 días. Estén pendientes del aula. Yo creo que este fin de semana voy a cargar 5 talleres. No se asusten, los talleres no son para hacerlos ya, pero el que desee los puede hacer. Son 5 talleres que vamos a ir desarrollando desde más o menos en unas 2 semanas hasta terminar el semestre. ¿Sí? Entonces lo ideal de esos talleres es que se da la explicación en clase y ustedes tienen el plazo ahí para adelantar. Son talleres supremamente básicos, ¿sí? Donde vamos a recordar por allá cómo trabajar con diferentes entornos integrados de desarrollo, cómo instalarlos, cómo crear una aplicación básica en Java, utilizando Eclipse, utilizando NetBeans, utilizando .NET, utilizando PHP y algo de computación en la nube. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer, esos 5 talleres, lo que les digo. El que se sienta ya en la capacidad de hacerlo, los puede entregar todos, no hay ningún problema, pero los vamos a ir desarrollando paulatinamente. ¿Listo? Todos van a estar en el aula de una vez colgados, no se estresen con eso, porque cada uno pues tiene su fecha después de haberlo visto en clase la explicación. ¿Listo? Listo, Inge, feliz noche. Listo, muchachos, una feliz noche, que descansen. Vale, Inge, feliz noche.